Te hago una pregunta. ¿Podría gustarte que tu vida solo sea entendida por una simple proposición lógica? ¿Que tu realidad, al fin y al cabo, solo sea eso, una expresión fría y formal, carente de sentido para ti? Entonces, ¿cuál es la necesidad de que tu vida realmente tenga sentido? ¿Cuál sería tu límite y cuál sería el límite de las cosas? Eso mismo se cuestionó Hegel, pero además de eso preguntó cuál sería ese límite de dicha necesidad. Hoy te presento el límite de Nottingdale. George Wilhelm Friedrich Hegel, ilustre pensador de la tradición filosófica históricamente conocida como el idealismo alemán, desarrolló su sistema llamado idealismo absoluto como reacción a la filosofía de su tiempo, donde lo formal no agota a la realidad. El límite en Hegel pues es un límite siempre constitutivo de lo que conocemos y de lo que son las cosas. Sin embargo, no podemos entender lo que quiere decir Hegel con el Notwendigkeit, la necesidad, sin hablar de la contradicción. La contradicción en su definición pues es algo negativo, un error que siempre debemos evitar. Es decir, A es A, entonces no puede ser B. A no puede ser B al mismo tiempo porque sería un error lógico, una contradicción pura. Pues para Hegel esto no es así. El sistema de Hegel rechaza esto al considerar la lógica formal como una contradicción en sí misma, al ser insuficiente y estática. Pero, ¿por qué la rechazaría tan tajantemente? Según Hegel, la lógica formal es una herramienta útil para el entendimiento cotidiano y sus resoluciones, pero falsa y pobremente insuficiente cuando se aplica a la realidad y al movimiento de la historia. El principio de identidad es insuficiente. En la lógica formal, si A es A, entonces A no es B. Esto es muy válido para el cálculo matemático o la clasificación de objetos, pero la realidad en su proceso dialéctico no se fundamenta en su forma, sino en su movimiento. Pongamos un ejemplo, un motor y un automóvil. Según la lógica formal, el automóvil y el motor no son lo mismo porque sería contradictorio, pero la realidad se observa que esta contradicción se nos muestra ya que el motor es constitutivo interno del automóvil que se despliega en su realidad, es decir, en su propio movimiento. Pues esto demuestra que en la lógica hegeliana la contradicción es la unidad de opuestos dentro de una misma cosa, es decir, toda variable contiene su propia negación, como lo vimos en el caso del motor y el automóvil. A todo esto, pues, ¿qué quiere decir el Notwendigkeit? La necesidad. Esta es la parte donde la lógica de Hegel se vuelve más densa y a la vez, pues, más profunda. La necesidad para Hegel no es solo una cadena de eventos, es la propia identidad de la esencia y la existencia. Es decir, algo es necesario cuando su existencia no depende de una causa externa y arbitraria, como puede ser la influencia divina o de los planetas como el caso de la astrología pseudocientífica, sino que la necesidad surge precisamente de su propia esencia, esto es la realidad que se ha fundamentado para sí misma. Pero para que esto pueda desarrollarse, se requiere de una estructura donde el Notwendigkeit, la necesidad, implique siempre dos momentos: lo necesario y lo contingente. Lo necesario en Hegel es la sustancia, la ley, la causa profunda, y lo contingente es la apariencia, el efecto, lo que ocurre aquí y ahora, el Zufälligkeit. Para Hegel no hay necesidad pura sin contingencia, siempre hay una apariencia contingente que manifiesta la necesidad. Y cito a Hegel en la ciencia de la lógica: la naturaleza física ofrece de suyo tal contingencia dentro de los principios de la división, esta en virtud de su realidad efectiva, doctrina del concepto. Entonces, volvamos al ejemplo del motor y el automóvil en movimiento.
Lo contingente es que el automóvil viaje en trayectoria por la carretera en España un sábado o un domingo. Lo necesario son las leyes físicas y las leyes de Newton que hacen posible que el automóvil pues ejerza movimiento. Esto se observa que la necesidad se muestra a través de la contingencia. Entonces, ¿cuál sería este límite del Notwendigkeit? Pues el límite en la necesidad aparece cuando intentamos definir qué es necesario. Si algo es necesario, debería admitir su propia posibilidad. Para que el automóvil se mueva, debería mostrarse su necesidad de movimiento, es decir, la posibilidad de existencia de leyes físicas. Entonces, si un automóvil o cualquier otra variable operara al margen de su necesidad, de su contingencia y por ende de su posibilidad, por definición, pues no sería real y tampoco podríamos racionalizar en ello. En términos kantianos, sería una ilusión trascendental. Por ende, para Hegel, eso precisamente sería la contradicción, que la necesidad contiene en sí misma su propia contingencia. Es donde realmente la necesidad deja de ser una relación formal y se eleva o convierte en algo determinante. Lo realmente interesante del límite de Notwendigkeit de Hegel es que demuestra que no existe nada fuera del sistema. Todo opera bajo un cierre categorial o un campo operativo, según la terminología de Gustavo Bueno. Pues la dialéctica hegeliana sería esa ley del movimiento interno de la realidad misma, el motor y aquel proceso por el cual una forma de pensamiento o de la realidad se desarrolla a través de su propia contradicción, no como choque de dos cosas, sino como desarrollo interno. Esa tensión y esencia produce la naturaleza, la conciencia y donde los límites quedan superados. Entonces, eso precisamente sería el límite del Notwendigkeit, la necesidad. Pensadores como Fichte mostraron que el yo se define mediante el no yo, es decir, mediante la oposición, que la conciencia no es un punto estático, sino de actuar. Esto también tiene concordancia con otros pensadores idealistas como Schelling. No olvides de suscribirte y darle like. Comenta si estás de acuerdo o tienes alguna discrepancia. Nos vemos a la próxima.